que uno se va haciendo adicto y va requiriendo de manera crónica dosis mucho más altas. Y aquí vienen los efectos negativos del uso de los opioides, ¿no? Aletargamiento, o sea, las personas empiezan a ser como torpes, ¿sí? Su pensamiento es torpe, su lenguaje es torpe, sus movimientos son torpes, se pegan, ¿sí? No caminan bien, tienen ataxia, no pueden agarrar cosas, ¿no? Primer efecto. Después hay confusión, o sea, de repente, pues como que no hilan ideas, ¿no? Pues están drogados. Náuseas, vómitos, delirio. Después caen en una especie de estado comatoso, o sea, les da por tener sueño, no se despiertan, ¿sí? Entran en un estado comatoso, ¿no? Responden a dolores, a estímulos fuertes y después caen en depresión respiratoria, o sea, después paran, dejan de respirar, caen en hipoxia, es decir, baja su saturación de oxígeno porque no respiran adecuadamente y finalmente mueren por una isquemia miocárdica, es decir, como no hay suficiente oxígeno, el corazón sufre, empieza a trabajar y a tratar de bombear más sangre para compensar esta falta de oxígeno y una de dos, o le da un infarto o el corazón muere por isquemia, ¿no? O sea, porque no hay suficiente oxígeno incluso para llevar el oxígeno a los músculos cardíacos. Mueren finalmente los pacientes. Ha sido tan grave esta crisis de opioides en los Estados Unidos que al día mueren alrededor de 116 personas en Estados Unidos. Aquí no tenemos ni idea porque hasta antes de todo este ruido que se metía no sabíamos que México sí es un país productor de fentanilo, o sea, importa todos los precursores de China, llegan a los puertos de Lázaro Cárdenas de Michoacán o a los puertos en Veracruz, sobre todo en Michoacán, aunque el ejército lo controle. Y aquí se hace el fentanilo y se manda a los Estados Unidos, ¿no? Ustedes recuerdan muy bien cómo a Ovidio Guzmán lo buscan en Estados Unidos y lo están pidiendo en extradición porque lo acusan de haber matado a cientos de miles de americanos por fentanilo, ¿no? O sea, aparentemente Ovidio se encargaba de traficar con fentanilo sobre todo. Entonces, fíjense, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y es 100 veces más potente que la morfina. Entonces, ahí se las dejo, ¿no? Nosotros pensábamos que con morfina, para aquellos pacientes que tenían cáncer y dolores muy fuertes, pues era como la droga que quitaba todos los dolores, ¿no? Y resulta que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y 50 que la heroína. Entonces, vean cómo pues no es una droga, o no es un medicamento y malamente usado una droga que sea como así muy suavecita o como que no cause ningún problema, ¿no? Les repito, o sea, causa la muerte, coma, depresión respiratoria. Claro, las primeras veces uno lo usa y está como súper bien. Yo soy el hombre más poderoso, no nada me duele, etcétera, y aumentamos el consumo. Y otra cosa que están haciendo los criminales es que lo están mezclando con cocaína, por ejemplo, con metanfetaminas. Entonces estás teniendo sensaciones diversas. Te metes fentanilo con metanfetamina, con cocaína. En fin, o sea, es una cosa terrible, la verdad. Hay que estar muy alertas y hay que educar muy bien a nuestros hijos porque están bajo fuego. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Tardes, amigos de Imperfecto que nos escuchan todos los martes de 5 a 6 de la tarde, pasaditas de las 5.
Bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu amigo el doctor Jaime del Río. También para todas aquellas personas que nos ven, que nos escuchan en las diferentes redes sociales, ya sea por medio de el Facebook Live. Bienvenidos también a aquellas personas que nos ven de manera asincrónica a través del Spotify, de YouTube. Bienvenidos todos. Y qué bueno estar con ustedes nuevamente después de algunas semanas de ausencia. Tuve algunos problemas importantes. Afortunadamente yo estoy bien, pero pues bueno, por ahí tuve una pérdida de un ser querido muy cercano. Curiosamente, pues el día que estábamos velando, pues era el día que nos tocaba estar con ustedes en el programa, por lo tanto, pues no pude estar aquí, ¿no? Y bueno, en otra ocasión, prácticamente a la siguiente semana, un problema también con una de mis hijas que estuvo en el hospital por un dolor abdominal muy fuerte, donde pues prácticamente entra a quirófano, ¿no? Entonces todo ese desgaste, toda esa descarga de energía, esa preocupación, pues naturalmente como que a todos nos pega. Y bueno, ese es el motivo por el cual en las últimas semanas no he estado con ustedes. Pero bueno, la vida sigue, las cosas mejoran y aquí estoy con todos, con mucho gusto. El día de hoy vamos a tener un programa muy, muy variado, muy bueno, lleno de muchas cosas y contrastes, matices. Hay mucho de lo que no les he hablado en las últimas semanas. Una de ellas, donde hago, ya sé que después de muchos días, pero como todos los años y como en todos los programas y como así me conduzco siempre, hacer un reconocimiento y un homenaje a todas aquellas mujeres que salen todos los días de su casa y a las que no salen también porque todos los días están chambeando y que se parten la cara y que están al frente de sus familias. Hay una gran cantidad de mujeres, de madres solteras o de mujeres que son cabezas de familia y la verdad es que qué difícil es ser eso. Y para aquellas también que comparten la responsabilidad de ser una cabeza de familia también, todo mi reconocimiento. Y pues gracias a ellas, gracias a una de ellas, todos estamos aquí y deberíamos de tener ese mínimo respeto, esa mínima empatía para estar caminando al lado de ellas, para consentirlas y para pues hacerles valer su papel y darles el justo lugar que se merecen en esta sociedad. En fin, eso es algo que les quería comentar, creo que es muy valioso lo que están haciendo estos movimientos y que no sea un día, sino que sea todos los días. Por otro lado, también un tema del que quiero hablarles. El día 11 de marzo en este país dimos paso al cuarto año de COVID. Este cuarto año que viene precedido por mucho dolor, por muchas muertes, por mucho sufrimiento, por inacciones y malas acciones gubernamentales sobre el manejo de la pandemia. También cabe la pena mencionar que también por la falta de empatía, o sea, de las personas, por la falta de responsabilidad social también, estamos donde hemos llegado. Se ha hecho mucho ruido, sobre todo en el Congreso americano, que si iban a publicar o no cuál es el origen del COVID, si fue creado en un laboratorio, si fue una cuestión de que se transmitió realmente de un animal al ser humano por estar en contacto con ellos. Hay mucho ruido, según está autorizado y que van a dar todas sus investigaciones. Yo la verdad es que creo que no son concluyentes y que es puro ruido político. Acuérdense que en ese país también están en elecciones primarias, así que están haciendo mucho ruido político para atraer más votantes.
como lo que está pasando en este país también, ¿no? Están viendo de dónde se cuelgan para tener más simpatía, para aumentar su base social y tener más votos, ¿no? Como ahora esta tontería donde resulta que porque 4 congresistas americanos dicen que el ejército debe de intervenir este país, ya nos quieren invadir, ¿no? Yo estaba analizando esa noticia y la verdad es que carente de sustento, pero peor aún que se haga un eco y se le dé difusión, ¿no? Pero pues son los tiempos de la política, ¿no? En fin, regresando al COVID, entonces damos iniciado este cuarto año, no se ha ido. Me acuerdo cuando el primer año platicábamos de qué iba a pasar con el COVID, hacia dónde íbamos, y era totalmente incierto. Yo decía, bueno, pues el COVID llegó y se va a quedar. El COVID no se va a ir. El COVID se va a hacer algo endémico. El COVID creo que va a disminuir su virulencia, va a ser menos agresivo. Y miren, todas, exactamente todas los pronósticos, todo lo que decía en ese momento se ha cumplido, o la mayoría de ello, ¿no? El COVID sigue, el COVID no se ha acabado, el COVID dejó de ser tan mortífero a ser un COVID más ligero por cuestiones de supervivencia del mismo virus, ¿no? Porque decía por ahí algunos expertos, bueno, es que si el COVID sigue siendo tan patógeno, tan virulento, pues no va a haber ningún huésped, a nadie que infectar y naturalmente tendrá que morir. Pues también se cumplió, ¿no? Y esperemos que así siga, ¿no? El COVID sigue evolucionando y va mutando y va a haber más especies de COVID. Aquí están las especies de COVID: alfa, beta, delta, gamma, omicron, subvariantes de cada una de esas, o sea, y van a seguir saliendo más y más y más. Hay pacientes que han tenido 4 o 5 casos, 5 cuadros de COVID y siguen aquí. Otra cosa de las que decían es que, y de las que no mencionaban, más bien algo de lo que no sabía en ese primer año, era sobre qué pasaba después de las personas que se recuperaban del COVID. ¿No? Todos pensábamos que era como cualquier cuadro infeccioso fuerte, a lo mejor, y que uno poco a poco se recuperaba, que se tardaba a lo mejor unos días, unas cuantas semanas, pero en realidad es que un gran número de la población a nivel mundial tiene secuelas de COVID largo. Y es que resulta que el COVID largo, con lo poco que sabíamos, ni siquiera nos imaginábamos la cantidad de secuelas que iba a tener este virus, ¿no? Empezando por las cuestiones neurológicas, las neuromusculares, las alteraciones inmunológicas de las que poco se ha hablado, pero que en realidad ahí están, y que muchas de las complicaciones y muertes posterior al COVID se deben a ello, a la activación de enfermedades que ya estaban ahí, que eran crónicas, degenerativas, como la artritis, como el lupus, como la diabetes, enfermedades que no se habían manifestado y que después del COVID se empezaron a manifestar o que se recrudecieron, como ya había mencionado. Entonces el COVID va cumpliendo con todas estas expectativas que desgraciadamente teníamos depositadas en él, ¿no? El primer año, al final, entre el primero y el segundo, un número increíblemente alto de muertes, ¿no? Sobre todo con la variante Delta, esa variante Delta que tenía una mayor afección pulmonar y que causaba unos cuadros de neumonía terribles, donde los pulmones prácticamente se hacían pedazos, ¿no? No había ningún pulmón por el cual pudieran respirar, y eso desgraciadamente los pacientes es incompatible con la vida, ¿no? Dejen ustedes que si tenían o no un ventilador y que si les podía llegar el oxígeno, no había dónde llegar el oxígeno, no había pulmones que pudieran hacer intercambio gaseoso, y eso no hay máquina que pueda sustituirla, ¿no? Hay máquinas de oxigenación extracorpórea, cosas sumamente complejas, sumamente aparatos únicos en el mundo, que por supuesto no alcanzan ni para
un puñado de personas, ¿no? Y que tampoco pueden estar conectadas a este tipo de máquinas por muchas horas, ¿no? Entonces, finalmente, eso fue una de las causas que se llevó a tantos decenas y centenas de miles de pacientes en el mundo, ¿no? Entonces, destacar que la mortalidad del COVID fue muy alta, ha disminuido y ahorita quizá está en los niveles más bajos que hemos visto desde el inicio del cuadro, desde el inicio de la pandemia. Y que presumiblemente seguirá bajando y seguirá estabilizándose, pero seguirá estando presente. ¿Qué va a pasar con la vida como la conocíamos en este país, en este planeta? Eso sí no lo sé. Creo que poco a poco nos vamos reintegrando y que creo que poco a poco vamos siendo más o lo más normal posible que se pudiera. Ahora que tuve el deceso de este familiar muy querido mío, pues resulta que hubo un brote de COVID en el velorio, ¿no? Entonces, ¿qué les gusta? Que hayan ido unas 300 personas. Pues no miento, alrededor del 25%, el 30% resultó positiva para COVID. Y era algo hasta como de risa, porque un día aparecían unos contagiados, al otro día otros, y así. Era como un efecto dominó. O sea, iban cayendo fichas, paz, ¿no? De todos ellos, no hubo nada que lamentar, afortunadamente. Pero pues sí, mucho estrés, pues mucha gente en su casa, ¿no? Y como quiera uno no deja de preocuparse, ¿no? Porque además todos ellos eran como familia, entonces, o amigos, vaya, así de fácil se transmite el COVID. Entonces, el hoy por hoy, ¿qué onda con el COVID? ¿En dónde estamos parados? Fíjense, vamos a hablar solo de México. Y recuerden que les decía, había datos muy interesantes, ¿no? O sea, una cosa es el reporte oficial. El reporte oficial depende de la dependencia, además, ¿no? La Secretaría de Salud dice que hasta la fecha han muerto alrededor de 350,000 personas por COVID en este país, lo cual es poco creíble. El INEGI, por ahí, con sus cifras, le aumentaba otros 50,000 casos, ¿no? Sobre 400. Pero resulta que la FONAPO en su tasa de sobremortalidad presentada, o sea, es decir, el número o el exceso de muertes que se presentó en este país durante este periodo de tiempo, pues es alrededor de unos 700,000 personas. Entonces ya va teniendo más forma, ¿no? Fíjense, la Organización Mundial de la Salud reportó más o menos que en todo el mundo, en todo este periodo, han muerto alrededor de unos, ¿qué les gusta? Unos 3.5 millones de personas en el mundo. Sin embargo, ellos mismos dicen que esta es una cifra poco creíble. Estos son los números oficiales reportados en el mundo. Que más bien la cifra real debe de ser multiplicada por 7, es decir, alrededor de unos 20 millones de personas han muerto en el mundo, lo cual es más congruente. Es un número más real. Y eso es lo que está pasando, porque hay países que no tienen ni siquiera estadística. Y yo creo que sí, 20 millones de personas es lo que se ha llevado el COVID en el mundo. En México, más de 750,000 personas han muerto por COVID. Como le sea, como le veamos, todos perdemos. Estamos viendo los efectos económicos, los efectos sociales, los efectos en las familias que están y que han sido gravísimos, durísimos nos ha pegado, ¿no? En el aspecto económico. Hablemos primero del aspecto social, ¿no? O sea, cómo esta es una crisis de orfandad, es el mayor número de casos de personas huérfanas que hay en el mundo, donde ambos padres
o la persona que era la encargada del bienestar de esta persona falleció y los pacientes han quedado en orfandad. Hay cientos de miles de personas que están en este estado y que no sabe el Estado y no está preparado para responder contra cómo educarlos, cobijarlos y hacerlas personas de bien en todo el mundo. Eso es una de las cosas más catastróficas que está pasando. Otra de ellas, por supuesto, es la pérdida de seres y familiares más cercanos, queridos, donde han llegado a ver casos muy dolorosos donde muere la mayoría de los integrantes de la familia y queda uno o dos, o muere la mitad, o muere nada más el papá, o muere la mamá. No hay manera de ver esto positivamente. Las crisis económicas, ¿no? El cierre de fábricas, de industrias, la caída de mercados bursátiles, todo ¿por qué? Por la disminución en la producción, por ejemplo, de chips para cualquier cosa, ¿no? Autos, equipos electrodomésticos, electrónicos, computadoras, reproductores de música, lo que ustedes quieran, ¿no? Todo esto ha hecho que haya un encarecimiento de todos los commodities, de todos los bienes de los cuales nos valemos, celulares, telefonía fija, computadoras, de lo que ustedes quieran, ¿no? La vida se ha hecho más cara, ¿no? Y esto ha hecho que caigan bancos, como el último banco que acaba de caer en California, y hay por ahí otro en Nueva York en la tablita, ¿no? El Silicon Valley Bank, que a pesar de ser un banco local, pues también está afectando y arrastró, por ejemplo, el tipo de cambio del peso, que lo teníamos casi en el piso de los 18 y ahora está en los 19. Todo eso nos afecta. Todo eso gracias al COVID además, ¿no? No vamos hilando, pero todo lo que se va presentando es gracias al COVID. Y por supuesto la crisis de salud. La crisis de salud, la falta de medicamentos. Hago un paréntesis enorme para hacer y para mencionar, como siempre lo he hecho, y hacer un reconocimiento de todas las personas, todos los médicos, enfermeras y el personal relacionado al área de la salud que falleció en cumplimiento de su deber, que no les importó poner el pecho para atender a los pacientes con COVID, sin saber nada del COVID, sin tener el equipo necesario, y no les importó incluso por encima de su vida y por encima de la familia, ¿no? Porque ahora esas familias también están desprotegidas. Porque ahora no hay nadie, no hay ninguna institución de gobierno que salga y diga: yo me voy a encargar de que los hijos del doctor fulano que quedaron huérfanos, yo voy a pagar su educación. No lo hay. Yo me voy a encargar de darle una pensión a la viuda del doctor fulano porque se partió la cara aquí en el hospital y murió de COVID, ¿no? Hace poco eran héroes los médicos, todo el personal, y ahora ya no son tanto, ¿no? Ya se les olvidó. Qué cortas la memoria de los mexicanos, de las personas que están arriba en el poder, ¿no? En fin. Pues seguiremos con COVID, seguiremos hablando de él, seguirá habiendo más casos y esperemos que siga siendo un COVID ligero, un COVID que no nos lleve a un hospital, a una terapia, que no nos lleve a la tumba. Seguiremos hablando de estos temas como el COVID. Hay otro caso y hay otro tema que les quiero contar que está muy de moda, está en boca de todos en las noticias, y es la crisis de los opioides, del fentanilo. ¿Ok? Es un tema que se ha puesto muy candente porque además está afectando y está metiendo mucha política en esto, ¿no? A ver, les pongo en contexto. Los opioides son un grupo de medicamentos que se obtienen de la amapola, esta plantita que se cultivaba originalmente en Asia, ¿no? Y que fue traída hacia este continente y bueno, pues ya crece en todos lados.
Pero de esta plantita se obtiene una sustancia, ¿no?, que son los opioides. Y los opioides y la crisis de los opioides no empezó en la década del 2020. Empezó en la década de los 80s a los 90s en Estados Unidos. Por ahí les voy a recomendar una serie que habla mucho de esto, que es donde empieza la crisis de los opioides, donde se crea una generación de adictos a opioides en los Estados Unidos, ¿sí? Búsquenla, se llama Dopesick, ¿no? Como la traducción podría ser así como high, como estando drogado, como algo así, Dopesick. Y está me parece que en Star Plus, ¿no? En Star Plus, esta plataforma hermana de Disney. Fue una serie que estuvo muy premiada y habla de esto, cómo la CDC de los Estados Unidos permitió la creación de este tipo de medicamentos, drogas opioides. Particularmente el primero que salió fue el Oxycontin, ¿no? O la hidroxicona. Son dos drogas muy similares, pero la serie habla del Oxycontin como una gran compañía, así como, ahorita no me acuerdo el nombre, pero hagan de cuenta que ahorita Pfizer mete un medicamento opioide y lo empieza a vender como la maravilla para curar el dolor crónico, ¿no? Dolores de espalda, de lo que sea, me caí, me rompí un hueso, Oxycontin. Y así, y la fuerza de venta de representantes médicos que logró entrenar y que los lanzó a las calles a tocar puertas con los médicos y a decirles que el Oxycontin era la maravilla para curar a todos sus pacientes del dolor crónico y hasta del dolor agudo, con sumas increíblemente altas y brutales de ingresos para la compañía por la cantidad de ventas que había de este medicamento. El problema es que, al igual que todos los opioides, ¿sí?, ¿qué otros opioides hay? Pues la codeína, el fentanilo, la heroína, la morfina, todos son opioides y han oído hablar de ellos. El problema es que cada vez más el cuerpo se acostumbra a la dosis que está tomando y requiere una dosis extra para tener el efecto deseado, ¿no? Un opioide, cuando se consume, ¿no?, llega al sistema nervioso central, al cerebro, a los receptores opioides. Tenemos receptores para este tipo de sustancias porque de manera natural en pequeñas cantidades también producimos opioides. ¿Por qué? Pues porque nos generan placer. Cuando yo estimulo con un opioide, un receptor opioide en el cerebro, en la corteza cerebral, libero grandes cantidades de dopamina. Y acuérdense que la dopamina es el neurotransmisor del placer. Entonces yo me siento súper bien, me siento contento, nada me duele, porque además bloquea las vías del dolor neuronal. Entonces me siento como de nuevo modelo, como si yo fuera recién salido de la tienda, de la agencia, lo que ustedes quieran. Me siento genial, ¿no? Por supuesto que las neuronas se acostumbran a esto y cada vez piden más dosis y más dosis y más dosis. Y si esto se hace una adicción, es sumamente adictivo. Por lo tanto, esto se ve, ¿no?, en esta serie que les digo, que se llama Dopesick, la serie. Los pacientes empiezan a querer más dosis y luego ya no alcanzan. Y entonces empiezan a crear, la compañía esta empieza a crear dosis más altas, ¿no? O sea, digamos, tenemos la presentación de 2 miligramos, ¿no? Oigan, pues ya los pacientes las de 2 miligramos les duran 3 días porque se tienen que echar 3 tabletas en cada toma, ¿no? No, pues entonces vamos a crear ahora la de 6 miligramos. Y después la de 12 miligramos y luego la de 24 de liberación prolongada. Y así iban, ¿no? Y los pacientes lo que crearon es una generación de adictos a opioides. Y esto, a plena luz del día, bajo las narices de la FDA. Y se rumora que
porque ahí incluso sale ahí como la compañía contrató a un representante de la FDA que se encargaba de someter los medicamentos, no sé cómo lo compró, pues con mucho dinero por supuesto, para que él sometiera ese medicamento y lo presentara de la forma adecuada para que el comité de moléculas del FDA pues no tuviera objeción y aceptara que ese medicamento se vendiera. De esa manera fue como salió al mercado el Oxycontin, este medicamento opioide. Entonces, pues el problema fue tan grave, porque de repente, y esto es a lo que vamos, al punto medular de esta charla, que uno se va haciendo adicto y va requiriendo de manera crónica dosis mucho más altas. Y aquí vienen los efectos negativos del uso de los opioides, ¿no? Aletargamiento, o sea, las personas empiezan a ser como torpes, ¿sí? Su pensamiento es torpe, su lenguaje es torpe, sus movimientos son torpes, se pegan, ¿sí? No caminan bien, tienen ataxia, no pueden agarrar cosas, ¿no? Primer efecto. Después hay confusión, o sea, de repente pues como que no hilan ideas, ¿no? Pues están drogados. Náuseas, vómitos, delirio. Después caen en una especie de estado comatoso, o sea, les da por tener sueño, no se despiertan, ¿sí? Entran en un estado comatoso, ¿no? Responden a dolores, a estímulos fuertes y después caen en depresión respiratoria, o sea, después paran, dejan de respirar, caen en hipoxia, es decir, baja su saturación de oxígeno porque no respiran adecuadamente y finalmente mueren por una isquemia miocárdica, es decir, como no hay suficiente oxígeno, el corazón sufre, empieza a trabajar y a tratar de bombear más sangre para compensar esta falta de oxígeno y una de dos, o le da un infarto o el corazón muere por isquemia, ¿no? O sea, porque no hay suficiente oxígeno incluso para llevar el oxígeno a los músculos cardíacos. Mueren finalmente los pacientes. Ha sido tan grave esta crisis de opioides en los Estados Unidos que al día mueren alrededor de 116 personas en Estados Unidos. Aquí no tenemos ni idea porque hasta antes de todo este ruido que se metía no sabíamos que México sí es un país productor de fentanilo, o sea, importa todos los precursores de China, llegan a los puertos de Lázaro Cárdenas de Michoacán o a los puertos en Veracruz, sobre todo en Michoacán, aunque el ejército lo controle. Y aquí se hace el fentanilo y se manda a los Estados Unidos, ¿no? Ustedes recuerdan muy bien cómo a Ovidio Guzmán lo buscan en Estados Unidos y lo están pidiendo en extradición porque lo acusan de haber matado a cientos de miles de americanos por fentanilo, ¿no? O sea, aparentemente Ovidio se encargaba de traficar con fentanilo sobre todo. Entonces, fíjense, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y es 100 veces más potente que la morfina. Entonces, ahí se las dejo, ¿no? Nosotros pensábamos que con morfina, para aquellos pacientes que tenían cáncer y dolores muy fuertes, pues era como la droga que quitaba todos los dolores, ¿no? Y resulta que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y 50 que la heroína. Entonces, vean cómo pues no es una droga, o no es un medicamento y malamente usado una droga que sea como así muy suavecita o como que no cause ningún problema, ¿no? Les repito, o sea, causa la muerte, coma, depresión respiratoria. Claro, las primeras veces uno lo usa y está como súper bien. Yo soy el hombre más poderoso, no nada me duele, etcétera, y aumentamos el consumo. Y otra cosa que están haciendo los criminales es que lo están mezclando con cocaína, por ejemplo, con metanfetaminas. Entonces estás teniendo sensaciones diversas
te metes fentanilo con metanfetamina, con cocaína, en fin, o sea, es una cosa terrible, la verdad. Hay que estar muy alertas y hay que educar muy bien a nuestros hijos porque están bajo fuego. ¿Ok? Para cerrar aquella llave y ese paréntesis del Oxycontin, en los 90, finales de los 90 para el 2000, hubo una manifestación muy fuerte en los Estados Unidos de familiares que reclamaban y que demandaban a esta compañía por homicidio, por los cientos de miles de personas que murieron por fentanilo, por Oxycontin. Y incluso en el Congreso de los Estados Unidos se hizo una moción para demandar a la compañía, y a pesar de todo, si buscamos, esta compañía sigue trabajando, ¿no? Pagó demandas millonarias, con todo lo que se metió de dinero, no pasó nada. En fin, ¿cómo saber? Y esto es importante, y pongan mucha atención. ¿Cómo saber si una persona está intoxicada por un opioide, por una droga? ¿No? Las pupilas, ¿no? Vean a alguien a la cara, vean en los ojos, ¿no? Las pupilas normalmente tenemos el reflejo pupilar. Si nos da la luz, se hacen chiquitas. Si estamos a la sombra, se dilatan. Cuando alguien está drogado, las pupilas siempre están chiquitas, midriáticas, cerradas. ¿Ok? Número 2. Se quedan dormidos, ¿no? Acuérdense, ¿no? Están como tontos. Se quedan dormidos, no responden. Número 3. Respiran lento, su respiración es pausada, ¿no? Estos efectos depresores del sistema nervioso central, del sistema respiratorio. Empieza el corazón a latir lentamente. Empiezan a sudar frío y la piel está fría. Hay un bajo gasto cardíaco. La sangre no circula adecuadamente. Empiezan a brotar manchitas en la piel, ¿no? En los labios, en las uñas. Se ponen como morados, ¿sí? Estos son datos de hipoxia. Entonces, cuidado porque esa persona está drogada y se está muriendo. Lo que hay que hacer es que hay que llamar inmediatamente al 911, pedir ayuda, decir las condiciones en las que está el paciente. Y afortunadamente para los opioides hay un medicamento que se aplica que revierte los efectos, o sea, libera estos o compite por los receptores que están en el cerebro y en otros órganos de los opioides, los libera y permite que el cuerpo trabaje de manera normal, que no esté deprimido, que no esté teniendo esos efectos secundarios, con el uso de naloxona, que es un medicamento especial que siempre ha existido y que se utiliza para revertir la sobredosis de opioides. Hay que tratar de mantener que el paciente siempre esté respirando, tratarlo de mantenerlo consciente y con buena temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el rollo con el fentanilo, ¿no? Y de veras hasta el día de hoy, y no lo creo, que en lugar de que estemos preocupados por tener una población mexicana adicta, enferma, adicta al fentanilo, olvídense de la cocaína, hombre. Eso ya pasó, o sea, la coca no causa esa adicción tan terrible, no mata a tanta gente. Cada vez más los países la están permitiendo, la están autorizando, ¿no? Hablemos de otro tipo de drogas sintéticas, hablemos de metanfetaminas, hablemos de cocaína, hablemos de fentanilo. Esas drogas sí que son agresivas, sí que son muy mortales. Y aquí no está pasando nada, ni siquiera hablamos de ellas, ¿no? Entonces, se los dejo en el tintero porque hay mucho que pensar y hay mucho que proteger. Bueno, por último, el último tema del programa del día de hoy, quiero hablarles sobre el dolor abdominal agudo, ¿no? Antes de eso, tengo varios comentarios aquí y de una vez los vamos a leer para no pasar de largo sus comentarios. Dice: doctor, le mandamos nuestra solidaridad, estamos con usted, bendiciones a usted y a su familia. Luz María, gracias Luz María.
Doctor, ¿cree que el COVID vaya a seguir mutando y sea igual o peor que al principio? Gracias, Samuel. Seguirá mutando. Y yo creo que no seguirá o que no será tan patógeno y tan virulento. Creo y espero, además, por el bien de todos nosotros. Doctor, qué gusto que esté con nosotros en vivo de nuevo, ya lo extrañábamos. Estuve viendo su canal de YouTube y vi una cápsula de alergia al mosquito. ¿Podría hablar de ello? Es que mi hija tiene ese problema y cada que le pica a uno se inflama en el brazo. Y no sé si sea alergia o le picó alguna otra cosa. Gracias, Sandra. Sí, con gusto hablamos de eso, pero de entrada hay ciertos tipos de lesiones que nos hablan, nos indican que la picadura puede haber sido sobre todo por un mosquito más que por un otro insecto. Las abejas pican, pero son muy aparatosas, se ve el aguijón. Otros himenópteros como hormigas, como avispas, también pican. Pero definitivamente no es el tipo de piquete como el que se refiere, que hace una ronchita y que da mucha comezón. Los otros pican y duele y se ve el insecto sobre todo, o se ve el aguijón. En el caso del mosquito, ni siquiera nos damos cuenta y nos crea además muchos piquetes. O sea, es como si nos hubieran picado muchas veces muchos mosquitos. Cuando en realidad se trata de una alergia, con un piquete de mosco que me pique en algún lado, voy a tener brotes en el resto del cuerpo. Y eso es un dato muy característico. Dice, doctor, ¿a qué se refiere cuando habla del COVID largo? ¿Y podría hablar de las secuelas que ha dejado el COVID y sobre las enfermedades que nos deja? A mí después de la vacunación, mis problemas menstruales aumentaron. Dura más, duele más y todo más. Gracias por su programa. Ok, gracias, Tania. Pues sí, efectivamente, no eres... No, hay muchas mujeres que se han quejado de alteraciones hormonales, que es una de ellas, de las complicaciones, alteraciones en el ciclo hormonal sobre todo, irregulares, periodos con dismenorrea, o sea, dolor, con hipermetrorragia, con mucho sangrado, y eso es una de las secuelas que ha generado el COVID, o la vacuna también, desgraciadamente, cuadros, brotes de urticaria, problemas de tiroides, problemas de diabetes, ¿sí? Problemas renales, hepáticos, o sea, de todo. Lupus, artritis se activan, estaban controladas, se descontrolan, empezamos a tener casos de brotes de cuadros de alergia, por supuesto. Todas las enfermedades que tengan una causa inmunológica, que estén reguladas, muy reguladas por el sistema inmunológico, empiezan a tener alteraciones, ¿no? Eczema, dermatitis atópica, muchas cosas más, ¿no? Aparición de alergias. Doctor, las secuelas es como las explica para todos. Hay personas que les afecta más que a otras. Gracias y excelente tema, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, sí. Las secuelas afectan de diferentes maneras a las personas. No hay hasta el día de hoy alguien que pueda decir a ti te va a dar esta, a ti el otro y el otro. No hemos descubierto esa forma de poder identificar o poder adivinar a qué persona le puede dar más o está en riesgo. Los estudios siguen y seguramente encontraremos cuestiones genéticas más adelante, pero por el momento pues no hay mucho que decir, Carlos. Doctor, el gran problema de este mundo de sensaciones inmediatas, perdóname, vuelvo a leer. El gran problema es que en este mundo de sensaciones inmediatas, a muchos, en especial a los jóvenes, son muy cautivos a utilizarlas. Pero ¿qué podemos hacer para evitar que las utilicen? Excelente programa. Gracias, Fabiola. Fabiola, pues es un reto. Es un reto, así como en algún momento tendríamos que también alejarlos de, no sé, drogas o sustancias que también son pues, no permitidas para las edades, como el alcohol, el tabaco, que también causan problemas, que también pueden ser adictivos. Pues ahora estas cosas que son
tremendamente mortales, tremendamente adictivas, con educación. Es la única manera, con educación, hablando del peligro que hay, que existe, de todo lo que está detrás de todo ello. O sea, estoy hablando de la delincuencia, estoy hablando de las personas que son masacradas, estoy hablando del dinero sucio que está detrás de todo esto. Es una realidad de este país que no podemos ocultar. México está poniendo miles y miles y miles de muertos para que este negocio, si ustedes le quieren llamar así, este dinero sucio lleno de sangre, pues se lleve a cabo, ¿no? Entonces yo no le veo otra manera más que educando a los pacientes, rehabilitando pacientes, hablando del tema, hablando de historias de éxito, de sobrevida, de personas que se han regenerado, que han recapacitado, que se han rehabilitado. No veo otra forma. Doctor, ¿cuál es la diferencia de los opioides y otras drogas? ¿Son los mismos síntomas? Bendiciones por compartir la información, Ana. Bueno, sí. Los opioides, estas drogas, particularmente, como les decía, trabajan en esta zona de la corteza del cerebro, en estos receptores que produce la dopamina, esta sensación de euforia, de bienestar, pero que es diferente, por ejemplo, a la cocaína, que es un meramente estimulante del sistema nervioso central, y que cuando una persona usa cocaína o usa crack, pues está totalmente eufórico, totalmente excitado, se vuelven agresivos, empiezan a tener taquicardia importante, también tienen sudoración, las personas están como todo el tiempo activos, son como maquinitas que están encendidas, y esas personas tienen otros problemas, sufren también de infartos, pero sobre todo les cambia el carácter, les cambia la personalidad, se vuelven más agresivos, ¿no? También podemos encontrar esa midriasis pupilar, ¿no? Algunas cosas comparten, otras no. Y al final de cuentas se va más por el sistema depresor, empieza a deprimir, a ser más lento, a hacer movimientos tontos, atáxicos, ¿no? Depresión respiratoria. Es diferente, sí, cada droga es diferente. Algunos son estimulantes del sistema nervioso central y otros son depresores. Nos manda saludos también Laila Vale. Gracias, Laila. Bueno, veamos. Tenemos unos minutos para hablar de este tema, que es el dolor abdominal agudo. Entonces, fíjense bien. El dolor abdominal agudo es un problema que puede ser una urgencia quirúrgica, una urgencia médica. Si no se detecta a tiempo, puede ser una complicación, porque si nosotros tenemos un apéndice perforada, si nosotros tenemos por ejemplo, un divertículo que está sangrando, si nosotros tenemos vamos a hablar de otras cosas, una hernia abdominal encarcerada, es decir, una hernia abdominal que sale por este orificio en la pared abdominal o en las ingles y queda una asa del intestino atrapada y produce isquemia, produce mucho dolor, y si nosotros no liberamos esa isquemia, esa asa del intestino va a morir, causará necrosis y causará una sepsisemia, una peritonitis primero y luego una sepsis o una infección generalizada en el cuerpo. Entonces los dolores abdominales agudos son una cosa que se deben de atender. Los dolores abdominales pueden deberse a una cuestión, afortunadamente y en la mayoría de los casos, que es transitoria, pasajera, y que regularmente está asociado a cuadros infecciosos. Una diarrea, una gastroenteritis infecciosa, ¿no?
Se acompaña de náuseas, de vómito, posteriormente de evacuaciones, con fiebre. Es un cuadro muy, muy conocido, lo conocemos todos, y que suele resolverse en 1, 2, 3 días, o a veces hasta más, pero ya sin dolor abdominal y ya teniendo el cuadro completo. Ya sabemos que es una diarrea, pero cuando solo hay dolor abdominal, es un problema. Porque, ¿qué tal que no es una diarrea? ¿No? ¿Qué tal que es algo que requiera una intervención quirúrgica? Otro ejemplo, un dolor abdominal agudo por una infección de vías urinarias, ¿no? Donde no hay ardor al orinar, donde no estoy yendo muchas veces al baño, solamente me duele el abdomen. Entonces, es un reto diagnóstico también, ¿no? Porque para llegar a eso yo necesito hacer estudios, necesito hacer ultrasonidos, radiografías, exámenes de orina. Entonces no siempre es tan fácil. Y no siempre con una revisión clínica se puede llegar a un diagnóstico certero. Entonces el dolor abdominal agudo es algo que se tiene que atender, ¿no? Seguimos con las causas más comunes de dolor abdominal agudo, ¿no? Entonces tenemos las infecciosas. Gastroenteritis infecciosa, infección de vías urinarias, que yo creo que es lo más común. Hablemos también en las mujeres de los problemas que tienen que ver con sus ciclos menstruales, ¿sí? Hay mujeres que tienen mucho dolor cuando tienen sus periodos, ¿no? Sobre todo aquellas que están comenzando, las más jóvenes, las que tienen alteraciones hormonales importantes. Entonces o tienen unas pérdidas muy importantes, sangrado uterino, bueno, sangrado en lo que es en su periodo, ¿no? Entonces esto genera dolor, mucho dolor, incluso antes de que se presente el sangrado. Entonces también son causas de dolor abdominal agudo, pero también, y que es muy común en las mujeres, bueno, retiro lo de común, y que puede pasar en las mujeres que tengan problemas en las trompas de falopio o en los ovarios, por ejemplo, un ovario torcido, una trompa de falopio que está obstruida, un embarazo ectópico, también producen dolores abdominales agudos, y esos sí son quirúrgicos, se tienen que atender. Por lo tanto, si a alguien le duele el abdomen, es un dolor exquisito, lo mejor es pedir una atención médica, una valoración. Si el médico que valora tiene dudas de lo que está viendo, debe de pedir estudios de gabinete y de laboratorio que sean complementarios para poder llegar al diagnóstico de ese dolor abdominal. A veces no está claro, a veces duele. Y la primera recomendación que les voy a hacer, uno como médico debe de tratar de evitar al máximo el uso de los antibióticos por dolor abdominal. Es muy común que alguien llegue con dolor abdominal agudo. Ay, me duele. Ah, seguro es diarrea. Seguro te voy a dar terramicina. Ya lo tiene ahí, lo saca y se lo da y le empieza a zumbar su terramicina. O tiene el Bactrim o el Trimetoprim, se lo zumba porque seguramente está enfermo del estómago, se va a enfermar, es un bicho. Y resulta que no, que era un apéndice, y entonces le da el antibiótico, enmascara el cuadro del apéndice, y de repente, ya cuando el apéndice se perforó, explotó, y todo ese material de las heces fecales se vierte en toda la cavidad abdominal y que crea una sepsis abdominal, un problema muy importante. Entonces sí, ya no hay manera de esconder el dolor abdominal. Uno toca el estómago y es como si tocara, y se llama vientre en madera. O sea, es tan duro, pero tan duro que se siente como una tabla. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Porque además el uso de los antibióticos enmascara los cuadros. ¿Qué tal que yo tengo una pielonefritis, una infección renal? Empiezo a dar antibióticos ahí de manera empírica, porque ni siquiera sé cómo, y entonces creo una verdadera infección renal que me puede costar hasta el mismo riñón, ¿no? Una hidronefrosis, una afección grave a nivel renal. ¿Qué tal que yo tengo un divertículo que está sangrando y pues me aguanto el dolor?
¿no? Y empiezo a sangrar y a sangrar. Y de repente, pues ya me siento hipotenso, ya caigo en choque porque estoy perdiendo grandes cantidades de sangre. ¿Qué tal que el dolor abdominal es en la parte superior? Y resulta que pues me está dando un dolor abdominal vesical o de la vesícula biliar, ¿no? Que se me tapó y que tengo un problema ahí muy importante antes de que la bilis brote, se explote o se riegue en el abdomen, como ustedes le quieran llamar. Pues hay que quitar esa vesícula porque se va llenando, se va inflando como globo. Y sí, es un verdadero problema si la vesícula biliar se truena, porque es sumamente agresiva, sumamente corrosiva, digamos. O qué tal que es el páncreas, ¿no? Cuidado con el páncreas porque los casos de pancreatitis son sumamente agresivos y son mortales, tienen una tasa de mortalidad bastante elevada y depende del número de horas de pancreatitis que lleve nuestro paciente, ¿no? Entonces, cuidado con los dolores abdominales. Hay que pedir siempre ayuda, no hay que automedicarse. Puede uno tomar un poquito de pues un analgésico, algo de Tempra, como, bueno, está bien, eso no va a enmascarar un cuadro, no me va a quitar el dolor para suficiente tiempo para hacerlo como una complicación seria. Pero pues si el dolor persiste, no duden en buscar ayuda. O sea, aquí no vale de que se aguanten ni que se hagan los machos ni nada, sino hay que pedir ayuda. El dolor abdominal agudo puede ser una urgencia médica, una urgencia quirúrgica. Entonces, por favor, estén pendientes de eso, busquen atención. A ver, tengo aquí una preguntita, dice... Doctor, ¿qué no se debe hacer si se tiene dolor abdominal? Automedicarse con antibióticos, sobre todo. Y si se conjuga con que el abdomen se inflama, pues bueno, normalmente un dolor abdominal siempre haya un grado de inflamación. A veces puede ser una simple colitis y vamos a tener una inflamación muy importante del abdomen. ¿Eso es preocupante? Pues no, si ya es algo que es recurrente, si ya sabes que te da seguido, se te quita, regresa, depende del consumo de alimentos, que ahora tomaste café, refresco y ¡pum!, te inflaste más y te duele más. Seguramente es algo que está asociado a un cuadro de gastritis, con una colitis. Gracias, Dan. A ver, dice Pamela, doctor, yo tengo colitis. ¿Eso puede ser consecuencia de que me duela y se me inflame mucho el abdomen? Precisamente es lo que estaba diciendo ahorita. Ahí el dolor abdominal ya no es agudo, ya es crónico, porque es una vez, más otra vez, un día sí, un día no. Entonces hay manera de diferenciarlo, pero definitivamente hay que tratar estos casos de colitis, o de gastritis, o de reflujo, que también causan dolores abdominales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sé que es un tema técnico, complejo, y que no les puedo explicar todos los cuadros y todas las características que va a tener cada órgano o cada enfermedad que me va a causar un dolor abdominal agudo. Pero lo que sí quiero que se lleven es eso. O sea, si duele, busquen ayuda. La última pregunta dice, mi niña tiene su abdomen un poquito extendido. ¿Eso es normal? ¿Me tengo que preocupar? Susi, pues bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con la edad. Si es un bebé chiquito, pues normalmente los bebés tienen un abdomen grandote, distendido. Si no es un bebé chiquito, pues habrá que ver por qué se está inflamando, qué parte del abdomen está inflamada, si es el colon, si es el estómago, con qué se le inflama, con qué se le quita, si le duele, si no le duele. Es difícil a poderte ayudar así, Susi. No, hay que buscar un poquito de ayuda presencial. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros. Quédense a la cápsula del Dr. Gus Valle. Va a ser seguramente de mucho interés, de mucha ayuda para todos. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para todos nosotros.
Hasta la próxima y sean felices. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río. Soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolanco-lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.